continuamos entonces con la Ilustración. Después del Renacimiento, ¿qué viene? La Ilustración. ¿Qué buscaba atacar la Ilustración? Decía que solo los pudientes y los inteligentes podían tener acceso a la educación. Ya no solo los hijos de monarcas, los monarcas o la gente con dinero, sino los pudientes mentalmente, los que tenían la inteligencia. Eso decían los enciclopedistas. Diderot, ¿quién más? Robespierre, Lafayette, que luego hace la Revolución Francesa, creían en eso. Pero entonces, ¿dónde queda lo de no, la erudición que decía Montaigne, que decía Vives? Porque ahí estamos poniendo a personas eruditas, supuestamente eruditas, que tienen el conocimiento. De Alain Diderot, que decía que se podía estudiar nada más los inteligentes. Pero aparecen escritores que defendían otras cosas en la Ilustración. Uno de ellos es el suizo, el ginebrino Rousseau, con sus dos obras importantes, El Emilio y El Contrato Social, en las cuales nos habla del buen salvaje y de cómo el niño nace inocente, puro, y el medio lo corrompe. Y los adultos lo corrompen porque viven en un medio corrompido. Pero bien, entonces, ¿cómo está que al niño lo corrompe la sociedad, si se supone que la sociedad la forman humanos y los humanos nacemos limpios, en donde hemos equivocado el camino? ¿O qué pasó? ¿Qué factor hizo equivocar el camino? Y es donde viene el famoso lema: ¿el hombre condiciona al medio o el medio condiciona al hombre? El medio en su mayoría condiciona al humano. A pesar de las grandes obras que hemos hecho a través de los siglos, donde creemos que el humano condiciona al medio, no es así, porque tarde o temprano la naturaleza vuelve a su cauce, y hay terremotos, hay inundaciones, hay lluvias, hay épocas de sequía. Entonces está mal esa normativa, y está adecuadamente Rousseau cuando decía: el niño nace libre y puro, pero se envicia al llevarse con los adultos. Entonces ya no hay que tomar al niño como alguien en miniatura o alguien sin valor, sino sí tomarlo en miniatura, pero como no como niño, sino como adulto. Es un adulto en formación que tiene valores, tiene costumbres, tiene conocimientos, tiene inquietudes, y el educador debe saberse de su educando. ¿Qué necesidades tiene el educando? Sí, el adulto dice: ah, no, pues es un niño, no va a entender, ¿para qué lo llevo a tal lugar? ¿Para qué hago esto? Sí, no va a entender. Y Rousseau decía lo contrario: un niño sí va a entender lo que se le diga, donde se le lleve, que se le haga. Si por ejemplo lo golpean antes de comer, va a crecer con esos traumas, lo va a repetir. Y si por el contrario le ponen la mesa o le dicen: a ver, ayúdame a poner el mantel, el cuchillo, el tenedor, el plato, siéntate de esta manera, va a crecer con otros valores y los va a transmitir esos valores. Entonces Rousseau hace otro libro en el cual enseña cómo educar a sus hijos. Pero para probar su teoría, Rousseau manda a sus hijos a un internado. Y decía: ¿por qué un internado? Porque un internado lo alejan del vicio de los padres. Alejamos al hijo del vicio de los padres, ya no va a depender de sus padres biológicos y va a aprender otras costumbres. Hemos visto que muchas veces ha funcionado el sistema de interinatos, y hemos visto que muchas veces es todo lo contrario, porque las personas que los educan eran curas que cometían atrocidades con los muchachos, y los muchachos las reproducían siendo adultos. Llega una ventaja y una desventaja. En Prusia, un país que hoy no existe, que está entre Alemania y Polonia, en 1717 se instaura y se instituye la educación obligatoria. Ya es obligatorio estudiar.
no es si quieren o no. Hasta ese entonces se podía estudiar. Eso se va transmitiendo a todos los países europeos y americanos. Muchos países americanos instituyen la educación obligatoria antes que muchos países europeos. Pero la cosa es a qué nivel. En México pasaron muchos años solo siendo obligatoria la primaria. De ahí pasó a la secundaria y de ahí el bachillerato. Hoy en día, a pesar de estar inmersos en un mundo globalizado, no es obligatorio estudiar universidad ni posgrados. En otros países sí, en Corea del Sur es obligatorio, por lo menos, tener un posgrado. Finlandia es obligatorio, por lo menos tener un posgrado. Dinamarca, Suecia, por lo mismo de la globalización. Aquí en México, como decimos, no es obligatorio la universidad, ni los posgrados. Los hace uno por su propia voluntad, a veces, y la mayoría de ocasiones, por el sistema de mercado que hay, que si no tienen esos estudios, ya no pueden optar a ciertos trabajos. Bien, ¿qué hacen? Esta educación obligatoria en Rusia y en el norte de Europa. Se crean las escuelas normales para formar maestros, se escuelan los principios y planes de estudio, se hacen escuelas rurales para las personas que no tenían acceso, pero aún era elitista. Aquí destacan un personaje, el creador de los jardines de niños, Federico Ferrer, que fue el que consideraba al niño que dependía de la actividad espontánea. Entonces, el juego, la naturaleza, estar con su ambiente, la expresión corporal, los gestos, lo que no se hablaba, lo que sí se hablaba, los cantos, el juguete, los movimientos, si tiraba un objeto, por qué lo tiraba, si a qué lugar lo tiraba, por qué en cierta hora lloraba, a cierta hora cantaba, a cierta hora reía. Fue el primero que se empezó a fijar en esos detalles y el primero que nos empezó a estudiar. Si a ver, a tal hora puede ser por inconformidad, puede ser por rebeldía, puede ser que tuvo algún problema, y los iba analizando. Kant, un filósofo alemán, seguía manteniendo lo mismo y decía que el conocimiento que no se pudiera ver existía. En su crítica a la razón práctica, un libro que hace, donde marca eso, que desde niños vamos aprendiendo, a los lugares que viajamos siempre nos van a dar mayores conocimientos, pero no hay que viajar para conocer. Él casi no viajó, pero por los libros de geografía conoció todo el mundo y lo detallaba como si hubiera estado ahí. Es como una realidad virtual, o sea, nosotros que podemos enseñar a los jóvenes, si no han ido a París, podemos enseñarles con base a la computadora y a imágenes de la ciudad de París, explicarles los monumentos, explicarles qué moneda se ocupa, qué idioma se habla, por qué se habla ese idioma, quiénes la fundaron, por qué hay tales edificios de tal estilo, por qué hay estos edificios, por qué no se construyen oficinas en el centro de París y sí en el centro de Veracruz, por ejemplo, que es lo más allegado que puedan tener, o en el centro de la capital mexicana, o en el centro de la capital del estado, en Jalapa, y porque en París no, las doctrinas que hay, qué tipo de educación hay, y no tienen por qué viajar. Bien, entonces decía Kant que las experiencias vienen del mundo visible. Sería como un empirismo, una educación práctica, viene de la práctica. Si me caigo, voy a aprender a lo mejor que por ese camino no debo andar. Si pateo una cosa y me lastimo, aprendo a que no debo de patear una cosa si no me quiero lastimar. Si soy masoquista y me gusta lastimarme, pues lo voy a repetir. Y para alcanzar la perfección, el hombre requiere de la disciplina. Y hay un ejemplo. ¿Si les gusta el balompié a ustedes o no? Pero siguieron la selección mexicana en el mundial. No. Los que la siguieron. No, están viendo. Los que la siguieron. Ahí va un ejemplo clásico. Acabando el partido México-Holanda, iba a tirar un holandés un penal. Un holandés que ha fallado mucho. Y el holandés estaba concentradísimo en tirar el penal, mientras había mexicanos rezando. Y ahí está la diferencia. Una religión prepondera en la educación y la ciencia prepondera en la educación.
Alguien que propondera la ciencia de la educación, frialdad, lo tira, anota. El otro rezando para que lo fallara. Ahí está la diferencia, la disciplina que a veces falta en el sistema educativo mexicano y que la tienen en los países centrales y nórdicos europeos. Esto se consigue así, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No hay que, me quedo en el paso 1 y hasta ahí llegué y ahí se fue, no. Vamos allá. En Japón, disciplina, disciplina, disciplina. Corea del Sur, disciplina, disciplina. Corea del Norte. Logran los resultados y logran su objetivo. ¿Por qué toqué el balompié? El objetivo logrado para Alemania. Disciplina, disciplina, disciplina. Paso 1. Selectividad. Se seleccionan más de 10.000 personas. Tú sirves para el balompié. Tú sirves para mecánico, te vas a mecánico. Tú sirves para la universidad, tú sirves de fontanero, Es lo que decía Montaigne, y vives de los eruditos. No hay eruditos. Por eso decía también Rousseau y Kant, la experiencia. No quiere decir que no se pueda lograr, si muy selectivo fuiste descartado. No quiere decir que con ganas se logre. Pero ahí está, disciplina. Y respetando las leyes morales. Pestalozzi, ¿qué hace Pestalozzi? El gran importante en esta etapa. Crea el Instituto para Niños Huérfanos de Clases Populares en Nürnberg, en la ciudad de Suiza. Va a fracasar, pero tiene una mentalidad progresiva y objetiva y retoma, después de más de 1000 años, lo de la higiene. Dice la importancia de la higiene. ¿Y por qué retoma eso? Porque él vivía en una montaña donde hay ganado, casi vacuno, todo, la mayoría, y decía, si el ganado va a un río a bañarse, se cuida sus tiempos, bebe agua, come, se resguarda a tal hora, el humano debe de hacer lo mismo, y eso hay que enseñarlo desde niño, para que siendo adultos no se cometan errores. Entonces, la educación personal debía de ser a una profesional. No se educaba por educar o para ser dominado, sino ¿qué te voy a enseñar desde niño hasta adulto y en qué vas a servir? No era ahí se va y te vas a dedicar a cualquier cosa, no. Por eso hay un ambiente armonioso, decía Pestalozzi. Debe de haber un ambiente armonioso donde hay un diálogo y contacto continuo con la naturaleza, porque es la que nos da la pauta de vida. No es lo mismo tener 60 años que tener 5, que tener 20, que tener 40. A cada edad podemos hacer cosas diferentes y tenemos cierto vigor para cada actividad. A los 70 años no es lo mismo cargar un costal de 100 kilos que cargarlo a los 40 años, que cargarlo a los 20, que cargarlos a los 5. El cuerpo está destinado por etapas y esas etapas no las podemos dejar de lado. Es lo que decía Pestalozzi. Decía, si hay un ambiente contaminado, ya no se va a producir una buena educación, porque todos tenemos que ser partícipes de ella. Por eso ponía a los niños a jugar, a pintar bardas, a cortar el pasto, a llevar forraje para el ganado, ir al río a por agua, bañarse todos los días, calentar el agua para no enfermarse, taparse, leer un cuento antes de dormir, ver que todas las habitaciones estuvieran con higiene, zapatos ordenados, el uniforme ordenado, por lo mismo, porque se iban formando poco a poco y se iban formando los valores. Y muchos niños no tenían padres, no tenían dinero para formarse, y los curas hacen que fracase y pocos lo apoyan, entre ellos Herbart, que era más teórico que práctico, y es el que empieza a recopilar todo lo que le falló a Pestalozzi y todo lo que sirvió, y empieza a hacer su doctrina pedagógica y hace 4 pasos formales. El primero es claridad en la presentación del contenido. No le puedes enseñar a un niño, a un adulto mayor, algo de lo que a lo mejor no hayan tenido experiencia o de lo que no puedan tener experiencia. Tienen que tener el contenido claro. Si le dicen voy a hablar de Dios, tienen que definir qué es Dios o cómo considera tal religión a Dios, cómo considera tal religión a Dios,
cómo considera la religión a Dios. Claro, si van a hablar de comida, tiene que ser, a ver, vamos a hablar de comida. ¿Qué es comida? Se define así, en esta zona hay esta comida, vamos a hablar de la comida que hay en esta zona y de la comida que hay en el pueblo más próximo, en un pueblo más alejado, en otra nación, y dejarle los contenidos también. Tener asociación de un contenido con otro. Por ejemplo, si yo voy a hablar de manzanas, tiene que haber un manzano cerca de ahí, hablarle, a lo mejor en abstracto primeramente, para que lo comprenda, y luego ir a lo concreto. Este es el árbol del manzano, esta es la manzana, y la edad de tal mes a tal mes, ¿por qué? Porque el clima de tal mes a tal mes es así, el clima de tal mes a tal mes es así, y lo van a ir viviendo poco a poco para que lo comprueben y se haga una comparación. Tiene que haber una ordenación y una sistematización de los contenidos. Tiene que haber una etapa de generalización para que no quede en lo abstracto y se concretice. Porque si queda en lo abstracto, lo puede comprender en un momento y en otro no. Hablábamos ahorita de los golpes. Hay veces que funcionan, hay veces que no, hay veces que un niño, pues me golpearon, y lo olvida, y le dice uno a su hijo, tiene hijos o a un estudiante, no sales de aquí, joven, hasta que termine su tarea, y se queda sin ir al cine. Maestro, pues no, yo quiero ir al cine. Por comportarte indebidamente, te quedas sin ir al cine hasta que te comportes debidamente y hagas todos los ejercicios. Se va a acordar más de ese castigo que de un castigo a golpes. Va a ser un aprendizaje significativo de lo que buscamos, relación y sistematización de los contenidos para justificar lo que se está haciendo y la aplicación a situaciones concretas, lo que estamos viniendo ahora. Se comportó indebidamente, mostrarle el por qué se comportó indebidamente, lo que conlleva portarse indebidamente y aplicar la justicia. Y si de otra manera, si se comportó debidamente, mostrarle el por qué se comportó debidamente, mostrarle los beneficios que tiene comportarse debidamente y premiarlo, no regalándole algo, sino premiándole con el diálogo, con el aprecio, que digamos, pues si me comporto así, con todas las personas me van a apreciar, voy a tener premios. Y lo que les decía, los intereses de los objetos tienen que ser algo que le interese a un estudiante. Si a un estudiante le interesa una pelota, hay que mostrar un ejercicio con una pelota. Si a otros la natación, nadando. Si a otros dibujando, dibujando. Deben ser variados. Y con base en esas teorías de Pestalozzi y de Herbar, nace en América, sobre todo en Estados Unidos, la escuela pragmática, fundada por John Dewey. ¿Qué hace John Dewey? Sale de una universidad muy prestigiosa, sale de la escuela de Chicago. Hoy en día hay un político muy prestigioso, muy demagogo, llamado Barack Obama, que sale de esta universidad, y le mandan Lincoln y todas las personas, le mandan a Dewey crear un sistema para la nueva filosofía norteamericana. ¿Y por qué esto? Porque Lincoln gobernaba en Chicago. Chicago era la ciudad más industrial en ese entonces en Estados Unidos, y crea, con la finalidad de abolir la esclavitud supuestamente, que era nada más y nada menos para dominar todo el territorio, unificarlo con su criterio, crea ese parámetro de abolir la esclavitud y lucha contra los estados de la Confederación, que eran Texas, Arizona, California, Luisiana, que tenían esclavos, para quedarse con toda la producción de ganado, de algodón y de tabaco, y trazar la línea del ferrocarril. Entonces, ¿qué hay? Hay nuevos territorios, hay que unir más de 5.000 kilómetros, vienen vías, viene el ferrocarril, viene gente nueva con maquinaria nueva. Entonces hay que enseñarles a esas personas cómo ocupar esa maquinaria, pero también tenemos que tener trabajadores. Entonces a los trabajadores les vamos a enseñar lo básico para que sigan siendo cargadores, pintores, recolectores, ganaderos, comerciantes, y los grandes industriales vamos a manejar todos los ferrocarriles, todo el comercio, y la bolsa de Chicago hoy en día maneja
3 productos básicos de la canasta mexicana. Dirán que tiene que ver con educación mucho, porque son los que fijan el precio de estos alimentos básicos para México, que son el frijol, el maíz y el cacao. Y otro producto básico que se consume mucho en México, aunque no es americano, traído por español, que es el café. O sea, si ustedes fueran productores de cacao, no le pueden poner su precio si no está de acuerdo la bolsa de Chicago. O sea, no pueden vender un kilo que la bolsa de Chicago diga vale 8 pesos a 10 pesos aunque le cueste su trabajo. Creo que es la finalidad de la globalización. Precisamente, aparentemente es un beneficio mundial, pero es de control para la mano de obra. Sí. Y por eso se crea esta escuela pragmática. Dewey decía, ya no lo teórico, hay que ser prácticos, hay que ser funcionales. Sí, y uno viendo la teoría dice, qué bonito, ¿no? Ya algo que ya no se encasillaba en un solo lugar, ya era hombre ambiente. ¿Qué ambiente estamos viviendo? Hay ferrocarril, están metiendo vías, las desconozco, pues me las van a mostrar, me van a enseñar cómo colocarlas, me van a enseñar a manejar las grúas mecánicas y los trenes mecánicos. Y hace su escuela nueva o escuela activa, y ya no es humano, ya no es un individuo, es un ser social, y vive inmerso en una sociedad a la cual le tiene que servir. Buscaba eliminar las contradicciones entre clases, eso es lo que dice. Pero el balonismo fue mandado por los políticos de la época con esa finalidad, tener gente nueva, y tenían que crear educadores para los estados sureños y que quedara plasmada la mentalidad pragmática y ya no una mentalidad crítica o una mentalidad esclavista. Los estados sureños tenían esa mentalidad esclavista, es decir, tengo grandes tierras, soy un gran terrateniente, yo puedo tener a mis empleados, puedo golpearlos, puedo hacer lo que quiera en estos territorios. Era para la gente. Aparece Ovidio de Crowley, otro pensador y pedagogo que conocen, belga también, funda el colegio de la Ermita en Bruselas. ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí? Y empieza el programa de lectura global y globalización de la enseñanza. Muy bien, viene muy bonito, hace grandes obras, pero también viene mandado por el rey Leopoldo I de Bélgica y disfraza algo malvado, por decirlo. Bélgica gobernaba un país africano llamado el Congo, en el centro de África, un país muy extenso, rico en maderas, en diamantes, en zafiros, y los belgas lo tenían sumiso, pero crean un libro donde ponen lo maravilloso que era en el Congo, donde toda su población tenía educación, adoraban el flamenco, idioma que se habla en Bélgica, y el francés, adoraban las costumbres belgas, vestirse de traje. Por eso le mandan a de Crowley a hacer esa educación, para mandar gente que fuese a Bélgica a educar, pero ya no solo un hombre y una mujer, sino en familia. Los matrimonios los mandaban a educar esas colonias. Pero ¿cuál es la realidad? La explotación. Solo las grandes familias tenían ese poder, vivían de lujo en palacios, mientras la población del Congo era explotada, golpeada, y en Bélgica mucha de su población vivía en la pobreza. Muchos niños vivían en la pobreza. De Crowley luchó contra ello. Y como dice la nueva escuela, es un laboratorio de pedagogía activa, porque se prueban teorías, se desechan, se cambian, y hay diversos resultados. Lo bueno que ya hay la educación de sexo, ya tanto para hombres como para mujeres, ya no hay marginación, empieza a haber ese ámbito, pero como les decía, no era así por así, sino para crear una actitud nacionalista, ser potencia, decir, el por qué yo sí puedo ir a África y gobernar ese pueblo, el por qué la población africana no puede gobernar, y ahí sacan al buen salvaje, que decía Rousseau. Hay tribus que todavía mantienen enseñanzas ancestrales, creencias ancestrales,
y hay que educarlos con las nuevas creencias, pero siempre dominándolos. Díganme, ¿alguna duda, algo? Sigue habiendo en lugares todavía ese sistema. En pleno siglo XXI vemos pueblos todavía sometidos, culturas sometidas bajo esas normativas. Bueno, aquí en México, pues todavía, en la sureste, Chiapas o en Tabasco, que hay personas muy ricas, pero no son de ellos. O sea, llegan a explotar, son ganaderos, cultivan el arroz, tienen avionetas y todo, y compran propiedades, pero la persona que es de ahí solamente pesca y cultiva maíz, mediodía y anda descalzo, o sea, lo explota. Sí, no le dan oportunidad de ser a alguien más. Sí, pleno siglo XXI y en México, no nos estamos viendo un ejemplo africano. ¿Qué pasa? Eso se traslada al positivismo social. Hoy en día se dice que el positivismo ya no es válido. Vamos a ver que sí sigue siendo válido y lo que conlleva ese positivismo, que decía que solo son válidos los conocimientos que se plasman con los sentidos. Volvemos a los sentidos. Si un sentido no percibe algo, no existe, no es válido. Ahí viene el clásico ejemplo. Si cae un árbol en Japón, ¿hace ruido o no hace ruido? Para nosotros no hace ruido porque no lo podemos percibir, pero para alguien que esté ahí, no tiene por qué ser un humano, puede ser una ardilla, un ratón, hace ruido. ¿Qué decía también? Que el documento es lo único válido. Hoy en día, si ustedes van a una universidad y no tienen un documento, no son válidos sus estudios. Y se dice que el positivismo ya no tiene vigencia. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Que sí tiene o no tiene? Si sigue siendo valioso el documento, el positivismo sigue vigente. Díganme, ¿tienen alguna controversia? Y lo basaba en 3 etapas también Augusto Comte, que es el que le da los postulados a la sociología y a este positivismo. ¿Y qué es el positivismo? Lo que veníamos hablando, una mutilación de la inteligencia. Lo que hacía la educación eclesiástica. Te doy esto a golpes, te doy la teoría a lo mejor, pero lo práctico jamás lo vas a obtener, o te doy lo práctico y lo teórico jamás lo vas a obtener. Hay un libro de Umberto Eco que se llama En el nombre de la rosa. Hay una película que sacaron en los años 80 con Sean Connery y Christian Slater, llamado así, En el nombre de la rosa, donde había asesinatos de curas que querían aprender más cosas. Mandan este cuerpo a Sean Connery, que era un obispo investigador del Vaticano, porque estaba pasando y se da cuenta que envenenaba los libros sofisticados para que los curas y la población que podía leer nunca saliese viva y se muriese para no tener el conocimiento. Eso es un positivismo. El positivismo maneja eso. Queda reducido a hechos y su lema es orden y progreso. Orden y progreso a cualquier manera. Lo hemos vivido, el país que maneja esa bandera, Brasil, todas las protestas sociales, porque hay un orden a golpes, muy acallado, un progreso a golpes, sí, progreso de empresas extranjeras que han llegado ahí, pero la población no tiene acceso a ellos, no puede trabajar en ellos. Díganme. De los 3 estados, como les decía, teológico, metafísico y positivo, parecido a Bacon. El primero es Dios, toda la existencia de Dios, hay que matar a Dios, Nietzsche mata a Dios, llega el metafísico, empezar a dudar de todo lo que tenemos y lo que no tenemos, y el positivo, si ya dudamos de todo y hay algo que estamos sintiendo, lo que sentimos es lo que existe. Lo que percibe es nuestro sentido. Olemos a quemado, algo se está quemando. Dígame. Luego llega una corriente inglesa que es el neopositivismo y la filosofía analítica, que viene siendo lo mismo. La experiencia es lo único válido, pero hay que analizar esa experiencia. ¿Para qué? ¿Para qué analizar esa experiencia? Para aplicarla
con mayor rigor. Empiezan a crearse las escuelas lancasterianas en Inglaterra, llevadas por curas, pero también ya no llevadas solamente por curas, sino por pedagogos que no tenían que ver con la religión, pero seguían el mismo método de golpes, de encasillamiento y de tantos años. Hoy en día la educación británica es de las mejores, pero también es de las más tardadas, porque se tarda uno más de 30 años formándose ahí. Pero es carísima, inaccesible para la mayoría de su población, cuanto más para algún extranjero, y también tiene selección de genios y de deportistas. Dígame. El lenguaje tiene validez, porque es lo que quiera transmitirse, tiene que ser válido. Lo que les decía antes, en Dios confío, a pesar de que no hay cosas. Somos el pueblo elegido. Somos nosotros los que vamos a gobernar y vamos a lograr eso. Esa es la educación que se les estaba dando. Se les da la filosofía de la acción, que es ser bondadosos, supuestamente, ser caritativos, brindar educación a todos los medios, y se daba todo, en la práctica era todo lo contrario, se disfrazaba en ello todo lo contrario. Newman hace las prácticas religiosas, hace la política, y dice que el individuo es intelectual, político, social, basado en la moral. En esa moral protestante, donde las indulgencias estaban prohibidas, ya dejan de haber indulgencias, pero donde hay que obedecer a la educación y donde hay tiempos de trabajo. Los británicos llevan un sistema de 8 horas, 8 horas y 8 horas. 8 horas de trabajo, 8 horas de relajación y 8 horas de descanso. Los bares allá cierran a las 12 de la noche y cobran a los clientes de esa hora. ¿Por qué? Para que al día siguiente rindan en el trabajo. Tienen que respetar los periodos. No es ni a largo, siquiera hasta las 3, 4 horas. No. La hora de la comida es siempre la misma, la hora de la cena es siempre la misma, la hora de diversión es siempre la misma y la hora de trabajo es siempre la misma. Están mecanizados de esa manera, como obreros. Les funciona como una nación muy poderosa y les funciona su sistema. La PRUM, ¿qué hace? Sigue la corriente de Newman, la corriente neopositiva, y retoma el sistema cartesiano. Volvemos, las horas. 8-8-8 es el que instaura ese sistema horárico en todos los países británicos. Se trabaja 8 horas, se descansa 8 horas, y 8 horas se come, vestirse, arreglarse, y para todo. ¿Qué decía Newman? Newman decía la certeza abstracta de las matemáticas. El lenguaje matemático es único y siempre es puro. Y como es puro, es universal. Es comprobable, es refutable y nos sirve para todas las culturas y para todos los tiempos. La certeza es real y práctica, aparte de la lógica elemental. Este año, los programas de estudio van a tener una variación en bachillerato, y en primero de bachillerato va a volver la materia de lógica, con estos fundamentos. La lógica nos da la comprensión de la realidad, supuestamente según los neopositivistas y los analíticos. Hay que ver realmente si la práctica se da ese resultado o se da el resultado completamente adverso, o mitad y mitad, un porcentaje sí, un porcentaje no. El pragmatismo, que es lo que estamos viendo también, que lo fundamenta Dewey, lo habíamos visto, Peirce en Inglaterra y James lo fundamentan, se opone a la especulación, o sea, ya no hay especulación. La historia cae en la especulación, como habíamos visto, cae en la teoría, y la teoría cae en lo especulativo. ¿Por qué? Porque cada uno aprecia la teoría de una manera. Lo práctico no tiene otra visión que nada más una. Las 8 horas. 8 horas trabajas, 8 horas comes, vistes y 8 horas duermes. No hay cabida a que, puedo dormir 5 horas y rindo igual, me puedo ir a tomar 20 horas y rindo igual. No, así no. Es práctico. Y no hay cambios.
selección alemana, método, llegamos a esto. Industria alemana y la industria de Estados Unidos cuando fue poderosa. Tantas horas de trabajo para lograr, si quiero fabricar un coche, se va a fabricar así. Ah, no lo puedo fabricar de otra manera, no. Así. No hay otro. Dígame. Los fines son lograr siempre el éxito. Dígame. Y llega la llamada nueva educación y las reformas en la educación europea. ¿Por qué ella se llamaba nueva educación? Porque después de haber visto todas las anteriores, la escolástica, la fuerza de la religión, la fuerza de las matemáticas, la fuerza del pragmatismo, la fuerza del positivismo, todo esto ocasiona la Primera Guerra Mundial y países como Bélgica y Alemania sufren demasiadas muertes en sus territorios, demasiada devastación, y dicen, jamás debe de volver a pasar esto. Y crean las nuevas educaciones. Dicen, todo el mundo tiene que ser partícipe de la educación, tenemos que buscar valores nacionales, sí, pero no para que una nación sea superior a otra, sino para compartir las cosas buenas de cada lugar y erradicar las cosas malas. Entonces es una educación en valores. La maneja hoy en día Perrenot, la manejó Paulo Freire, más adelante lo vamos a ver con la educación de la liberación, y se crean procesos de paz, de estabilidad, de diálogo, aunque esta educación en lo nacionalista va a ocasionar la Segunda Guerra Mundial, porque personajes como Hitler y Churchill buscan ser los dominadores del mundo. No, dicen, no, pues tiene que tener la población todo el beneficio, y una guerra es un método educativo de controlar a la población. Dirán que tiene que haber una guerra con la educación, muchísimo, porque se crean patrones, crean disciplina, volvemos a la disciplina. Un militar tiene que tener disciplina, tiene que consumir los menores recursos y tiene que estar disponible para el jefe de la nación, y no tiene que pensar. Si le mandan a ejecutar gente, lo tiene que hacer. Por eso la nueva educación resultó en todo lo contrario. La teoría manejaba la cordialidad, la paz, el bienestar. Ser cada uno individual, pero trabajar con un colectivo y lograr lo mejor. Se vio con la Segunda Guerra Mundial todo lo contrario. Dígame, ¿alguna pregunta, duda? Participación. Y aquí sí, teoría práctica para conocer, criticar las cosas. Pero como les digo, los grandes dirigentes lo manejaron de otra manera y ocasionaron un odio entre naciones. Vimos la politicaria, que no solamente era alemana, se hacía en Suecia, se hacía en Estados Unidos, se hacía en Rusia, y se hacía en México. Y Vasconcelos, que hay que hablar de México, lo manejaba así. La educación no era para todos, sino solo para un cuerpo elitista. Vasconcelos tiene un chiste que le hace a Plutarco Elías Calles, que dice, la asesina empieza donde acaba la educación. ¿Sí saben por qué hizo esa parábola? No. Porque decía, la asesina está salada, no tiene capacidad de educación, y en los estados del norte se come mucha asesina por las condiciones climáticas. Entonces decía, la estupidez empieza donde empieza usted, le decía Plutarco Elías Calles, de esa manera. Y Plutarco era sonorense, decía, la estupidez empieza donde están los mandatarios, porque todos vienen del norte. Sí, Vasconcelos era elitista, decía, practicaba la eugenesia. La raza blanca, la única que podía ser educada. La raza blanca millonaria. Y los demás no tenían cabida al estudio. No solo pasaba en Alemania. Todo el mundo vivía esas etapas. Como ahorita la globalización no solo la viven
México y Estados Unidos la vivimos todo el mundo de maneras diferentes, pero estamos inmersos en ese sistema. Bien. Aparece, después de la Segunda Guerra Mundial, otros pensadores dicen, hay que renovar. Nos fallaron estas teorías, la Bauhaus la erradicaron porque era educación judía, y aparece la lucha entre judíos y no judíos por diversas educaciones. En Estados Unidos crean a finales de los años 20, cuando la gran crisis de 1929, empiezan a crear Hollywood, que empieza a destacar a finales de la Segunda Guerra Mundial, y 4 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial empieza la fama de Hollywood. Y en Hollywood es una educación no judía. Todos los artistas de éxito en Hollywood son de origen judío, todos, hayan nacido o no hayan nacido. Es plasmar la identidad judía bajo sus comedias, que tanto quisieron erradicar los nazis, bajo sus parámetros, y crean un mercado de consumo que ha llevado a la globalización, que tiene que ver con la educación mucho, porque crean parámetros difíciles de lograr, parámetros donde las estrellas tienen coches de lujo, donde la violencia es permitida, el machismo es permitido, consumo de drogas es permitido, es lo que manejan. La sociedad estadounidense creció así, y lo está viviendo México ahorita, de haber sido durante 30, 40 años un país de paso de estupefacientes, a ser un país consumidor altamente de estupefacientes y de querer imitar esa vida. Entonces sí tiene mucho que ver. El cine es un factor educativo. Mientras en Europa hacen todo lo contrario, dicen, tenemos la culpa de haber ocasionado 2 guerras atroces, entonces vamos a cambiar, vamos a ser bondadosos, vamos a ser generosos, vamos a hacer la educación para todos, pero la realidad era que hasta finales de los años 90 todavía seguía siendo controlada por la Iglesia Católica, y al Vaticano no le convenía, sobre todo que los países sureños tuviesen apertura educativa, porque perdían los trabajadores del campo. Los países sureños son los mayores de producción de campo, tomate, aguacate, fue llevado de aquí para allá, aceite de oliva, ganado, vacuno, porcino, el jamón serrano, todo eso, la leche, todos tenían que proveerse de ahí. Y dice, si les damos educación, van a abandonar el campo y la gente va a buscar educación. Entonces solo va a tener educación la élite y los que vengan a nuestros conventos y a nuestros colegios. Ya no tiene que ser en un convento, ya hay escuelas eclesiásticas como La Salle, el Sagrado Corazón de Jesús, Oló, Nuestra Señora de Escolapias, Nuestra Señora de Montserrat, las escuelas Montessori, porque Montessori crea un sistema muy bonito y muy básico, donde la humildad era el mayor valor. Se transversa, el Vaticano dice, no, vamos a darle ciertos tutelares montessorianos a la educación, pero las vamos a encauzar hacia nuestro dominio. Y por desgracia, los países sureños eran grandes países de prostitución. Hoy en día se nota, se ve en el sudeste asiático y en los países del este europeos, donde el gran mercado de prostitutas proviene de ahí, y dirán que tiene que ver con educación mucho, porque los curas eran los grandes y siguen siendo los grandes dueños de esos centros y de ese comercio, y educan por un lado con la bondad, debe ser bondadoso, obediente, en la palabra de Dios, mientras ellos ejecutan todo lo contrario. ¿Qué educación le estamos poniendo? Sí, quiere enseñar a alguien a no fumar y le estás vendiendo los cigarros. Quieres enseñar a alguien a respetar a un hombre y a una mujer y les está enseñando en unos vitales a mujeres desnudas y explotadas. Entonces, ¿con qué mentalidad van a crecer? Edgar Morin y Cecil Ray dicen, no, esta nueva escuela debe de atacar todo eso, a pesar que los grandes dirigentes busquen todo lo contrario, y hay que ocupar métodos directos. Bien, ahí esto le vamos a explicar a los jóvenes
¿Por qué está mal esto? ¿Por qué está bien esto? ¿Por qué es antimoral esto? ¿Por qué es moral esto? Y empiezan a crear relaciones con el exterior. Pero ¿qué pasa? Pasa algo muy grave que pasó el 2 de octubre aquí en México, que es Tlatelolco, en 1968. Rompen el movimiento estudiantil en México, en París, en Praga y en varias ciudades de todo el mundo, erradican esos movimientos, porque al gobierno no les convenía, a pesar de haber nuevos pensadores y de buscarse nuevas salidas. En 1967, un año antes, en China, Mao crea la revolución cultural. Los franceses la copian, Michel Foucault, el gran pensador francés, la copia. ¿Qué logra Mao con esa teoría? Logró juntar en 3 días a 10 millones de personas fieles a su país, a su causa, dispuestas a morir en una guerra. En México sucedía lo contrario, en España sucedía lo contrario, en París lo contrario, en Praga lo contrario. Estaban hartos de que el gobierno los dominara, que no tuvieran acceso a la educación toda la gente, buscar mayores pautas, en Chile también, y dicen, no, son socialistas, el socialismo ataca el progreso, y le erradican con toda esa violencia. Al año siguiente, tiene que ver mucho con la educación, a nosotros ya es algo no vigente, pero para las personas que lo vivieron le pueden preguntar a sus papás. Llega en 1969 el llamado llegada a la luna. Llegamos a la luna, ya estamos. La gente de ese entonces, no había los medios que hay ahorita, se convenció, pero no fue así. ¿Y por qué no habían llegado antes si ya llevaban 20 o 30 años? Sino fue para erradicar los posibles movimientos que todavía quedaban por la educación liberadora. Y aquí tenemos a Leibniz, a Goebbels, Wittgenstein, de Molins y a Paulo Freire y a Michel Foucault. ¿Qué hacen Freire y Foucault? Foucault vive una dictadura francesa con el general de Gaulle, supuestamente liberador de Francia y gran pensador y que los liberó de los nazis y todo, y que logró la unidad francesa, pero los tenía sometidos, había pobreza y no cualquiera llegaba a la educación. Sí, estaba la Universidad de París, la Escuela de Grandes Estudios, la Sorbona, la Universidad de Marsella, pero llegaban ciertas personas. Jean-Paul Sartre ya lo había criticado en los años 20, que estaba muy dispersa Europa y que así no se podía unir y no había un conocimiento básico. Foucault hace un libro, de esto ya es un libro del oprimido y el opresor, igual que hace Freire, pero hace como Crimen y Castigo de Dostoyevsky, prisionero y castigado, es una traducción de su libro, donde marca que nosotros con nuestras normas creamos nuestras propias prisiones y no podemos salir de ellas, y el gobierno, como no se estudia, nos mantiene siempre vigilados y oprimidos. Paulo Freire vive lo mismo en Brasil, una dictadura brasileña, después de un gran progreso de construcción en Brasilia, en Río de Janeiro, en São Paulo, pero donde hay un rezago educativo, donde hay violencia, donde no hay educación para muchos jóvenes, donde los niños no tienen acceso a la educación y donde solo los grandes industriales tienen acceso a esa educación para gobernar. Hace su libro El oprimido y el opresor y la educación liberadora, y dice que al opresor le gusta tener oprimidos para sentirse más fuerte y que estos lo obedezcan. Y muchas veces a los oprimidos, y lo decían ustedes, les gusta ser oprimidos con tal de llevar el barco así y de no tener mayores represalias. Pero cuando se libera el oprimido y tiene criterio, logra derrotar al opresor y crear nuevas formas educativas, nuevos vínculos con la sociedad, y se crean los beneficios. Pero cuando el oprimido se vuelve opresor, porque muchas veces ya dice, ya tengo el poder, ¿para qué compartir el conocimiento? Porque el conocimiento es poder, se vuelve peor opresor que los anteriores opresores. Hay una película donde sale Donald Sutherland y este actor irlandés, ahorita me acuerdo cómo se llama, donde él es un carcelero y encarcela en el gobierno, encarcela a un pensador que quería ser gobernante, y ese gobierno había violencia, había maltrato, y gastaba a los mandatarios mucho dinero,
hacían videos pornográficos, eran vicios, pero había carne, había algo de comida y había acceso de los funcionarios a esa comida. Pero este funcionario preso convence a este celador de liberarlo, porque es un gallo amanecer, no es una traducción, lo convence de liberarlo, lo libera y se vuelve peor dictador que el anterior. Ya no hay suministros de carne, solo había una hora de comida, y le manda a todos a hacer una firma de voto de confianza, que si traicionaban esa confianza serían ejecutados. Esta persona dice, no, a ver, si antes no quería ser oprimido y ahora tampoco, y buscaba la liberación de la opresión, no lo firma, lo encarcelan y lo ejecutan. Y recuerda y dice, los que llamábamos años malos fueron los mejores años, y ahora vino una etapa de destrucción y de migración. Eso lo maneja mucho James Orwell en 1984. No sé si han leído la obra o han visto la película, que racionaba la comida. Si hacían buenas cosas, le daban cierta dosis de chocolate, si no, no le daban ciertas cosas. Era un conductismo, pero como Pavlov, acierto error. Esa era la educación europea de los años 80 y sobre todo en Inglaterra, era ese tipo de educación. De golpes, de prisión, de coerción, y llegaban a ello. Y James Orwell lo maneja, dice, era una televisión que nos vigilaba, ahora es el WhatsApp, el Facebook, aplicaron la supuesta nueva ley de comunicaciones que pueden vigilar a cada rato, cortar las comunicaciones, y eso es educativo, es una filosofía educativa que la estamos viviendo y no podemos dejar de lado. Sí, nos dan unos programas, pero hay que ver también qué nos están quitando y qué nos están metiendo de otra manera, porque es una opresión. Los golpes no solucionan las cosas, no vamos a salir bélicamente a solucionar las cosas, no. Hay que solucionarlas con criterio y con inteligencia, somos inteligentes, y para eso esta filosofía y estas teorías educativas. Entonces llega pleno siglo XXI, y todo lo que puso James Orwell en 1984 y en la granja, donde íbamos a ser controlados, íbamos a ser tachados como animales, lo estamos viviendo. Ernesto Zedillo, en 1995, hace la definición de la globalización. Su tesis en Yale es pérdida de identidad y cómo lograr un mercado exitoso, y define en uno de sus postulados que la globalización, vamos a perder el valor y vamos a ser menos que mercancía. Su postulado, claro, no lo dijo de esa manera porque lo linchaban, pero él definió que todos íbamos a tener acceso a todo y que podíamos viajar por todo el mundo y todos podían tener acceso a todos. Pero él no definió así, los gobernantes van a tener acceso a todo y a todos. Eso es lo que nos definió, por eso hay que saber interpretar los libros y los diálogos de los políticos. Por eso la demagogia, por eso es importante las teorías educativas, la demagogia. ¿Qué vamos a aplicar? Obama, por ejemplo, tiene que ver mucho. Lo eligen como un liberador. Dicen, una persona de origen negro, de origen africano, hawaiano, una isla que poblaron Estados Unidos, en los años 50, lo vuelven Estado, perfecto, es otro origen. Con ese postulado venden una imagen, dicen, derrocamos a los republicanos que son tradicionalistas, que no quieren el aborto, que no quieren ciertas leyes, que quieren solo la religión, vestido de tal manera, por una manera llamada democrática. Así lo manejó Obama. Pasan 4 años y las 4 normativas que dijo Obama no las ha cumplido, que son acceso a la educación a toda la población de Estados Unidos y a la que llegue, una ley migratoria, una ley de sanidad para todo el mundo, sean migrantes, sean pasajeros, turistas, sean habitantes de ahí. No la ha cumplido. Y un beneficio económico para todos, no lo ha cumplido, ni lo cumplirá. ¿Por qué? Porque no les conviene. Volvemos a lo mismo del modelo de educación de Estados Unidos tan exitoso, que solo los inteligentes pueden llegar, o las estrellas deportivas, porque generan dinero al gobierno, son las únicas que pueden tener acceso a esa educación. Y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿para qué tener universidades con todos los medios y todos los métodos si no van a llegar todos?
Y por contraparte, hoy en día está la Escuela del Conocimiento Tecnológico del Silicon Valley, California, donde la apuesta es el conocimiento, la generación de conocimiento. Pero volvemos, si ustedes son genios, los captan ahí y los tienen trabajando de por vida ahí. Claro, pueden hacer sus teorías, son publicadas, son parte del Silicon Valley, el dueño va a ser el Silicon Valley, pero pueden producir. Bill Gates, Google, si saben lo que hacen o no. Pueden ir a trabajar si quieren en patineta, desnudos, con parejas. Si quieren trabajar en Hong Kong, le dicen a Bill Gates y a los dueños de sus compañías: ¿saben qué? Yo quiero trabajar en Hong Kong, quiero aislarme de toda la gente, yo quiero navegar por todo el mundo y en 6 años quiero hacer este proyecto. Perfecto, te dan todos los medios, pero en 6 años tienes que entregar el producto. ¿Y cómo hacen válido el producto? Porque ven qué tanto pueden dominarlo. No es de repente, se inventó la computadora de este tamaño en los 70, los 80, cuando eran gigantes. No, no es así. Se inventó el Facebook para entretenerse, no. Ya tienen una finalidad bien delimitada que les va a dar éxito. ¿Sí saben para qué se creó el Facebook? Para el control de la población. Es la mejor manera de controlar a la población. Es un control militar, sin que tenga que ser un fascismo directamente. No tienen que imponer. Bueno, me puedo comunicar con todo el mundo, con gente de todo el mundo. Y como dice la palabra redes sociales, una red es para atrapar cosas. Desde ahí lo están manejando, redes sociales. Y decían los judíos, la importancia de la palabra. Nosotros no le manejamos mucha importancia al idioma, somos latinos. Tanto los europeos del sur, los italianos, los españoles, los franceses, los portugueses, los romanos y los de América, somos sentimentales. Los latinos somos sentimiento. El idioma, los 7 idiomas latinos muestran sentimiento, muestran pasión. Los idiomas germánicos y anglos muestran practicidad. Se hace esto y hay que lograrlo a como se dé lugar, por el menor daño posible para nosotros. Y a los demás se van a dañar, ni modo, se amolan y aceptan. Llegaron aquí, ya vamos a acabar, llegaron aquí los programas de competencias, PISA y Enlace. Finlandia, el país más educativo más avanzado del mundo, agarró y cuando se lo quisieron imponer el Fondo Monetario Internacional y dijo: esto no nos sirve. No lo vamos a aplicar en Finlandia si no sirve, están atrasados. Es el país que más leen al mes una media de 95 libros. Claro, hay que ver qué leen. Lo comprobé, tuve la oportunidad de comprobar una joven finlandesa, descarriada, eso sí, leía un montón de libros al día, me tocó, en una hora a lo mejor se echaba 2 libros, pero cómo reflejaban la realidad de leer esos 2 libros. Si no por tener el conocimiento vas a ser mejor. Si teniendo el conocimiento demostraba todo lo que no hay que demostrar, hacer bullicio, vestir provocativamente para que nada más la aclamaran, buscando que le pasara algo, entonces ¿dónde está esa lectura y ese nivel educativo? Por eso los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, últimamente están reflejando sus problemas. Muy bien, muy avanzados ideológicamente, educativamente muy avanzados, tienen acceso a todo, tienen todas las comidas de todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Como tienen tiempo, mucho ocio, porque ellos es cuanto en menor horas llegues a tu objetivo, mejor. Trabaja máximo 5 horas diarias. Pero la gente que no está preparada para ese sistema y ve el ocio, pues ya, en vez de volverse buena, se vuelven psicópatas, por eso hay tantos asesinatos, esconden lo que les decía, el mercado de prostitución, que viene en América y otros continentes, a por mujeres, y ya también por hombres y por desgracia por niños. Ya ha llegado a ese nivel. ¿Por qué? Porque ya no encuentran en la cotidianidad algo atractivo. Entonces hay que volverlas algo atractivo. Japón encontró en México, después de tantos suicidios, en México algo atractivo, el ingenio mexicano. Sí, como que, bueno, no tengo las piezas para reparar un coche, le pongo una cuerda, ¿cómo lograr ese ingenio? Veo un pantalón, lo copio, lo mejoro. Igual que los chinos encontraron ese ingenio. Hay culturas que tienen ingenio. Pero es donde debemos, ahí está, tiene que entrar la globalización y tenemos que entrar nosotros, compartir lo mejor, lo que sí funciona, lo que sí da beneficios, sin
llevar a mayores riesgos y aplicarlo, no aplicar una prueba por aplicar. Porque sí, la teoría puede estar muy bonita, puede servir en países muy avanzados, puede servirse en comunidades no tan avanzadas, pero ¿qué tanto es la globalización? Vender productos transgénicos y vender ideales a sociedades que todavía no están formadas en eso, o a sociedades que jamás van a entender eso. Como decía la maestra, en el sureste, Chiapas hay sociedades, en Oaxaca hay sociedades, en el mismo estado de Veracruz hay sociedades que en pleno siglo XXI no están inmersos en nuestra dinámica y no tienen por qué estarlo. No somos quienes de obligarlos a que estén en la misma dinámica que nosotros. Se buscan ciudades inteligentes, ciudades autosustentables, por una parte, y por la otra, guerra por el petróleo, todo se basa en el petróleo, todo tiene que ser petróleo. A ver, si estamos buscando ciudades autosustentables, buscando jardines ya verticales, porque en el horizonte ya no hay, buscar optimizar todos los recursos, reciclar, ocupar las redes sociales, las computadoras, tener acceso con todo el mundo, y por la otra parte, estás vendiendo más vehículos contaminantes, más ruido, más desgracias, ¿qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos? ¿Cómo lograrlo? Sí, ¿qué educación hay? Sigue vigente la del opresor y el oprimido. Nuestra función, y no solo como maestros y pedagogos, sino como personas, es cambiar eso y dejar a las demás personas que amplíen su criterio y sean partícipes, vean que sí se pueden lograr muchos avances. ¿Alguna duda, maestro? Aquí hay dos puntos de lo que se estaba comentando sobre la historia de la educación. Cuando hablaba de Cedillo, sí. que decía que tenemos acceso a todo, y decía a todo y a todos, ¿no? O sea, sí. con todos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo el día de hoy con los maestros? Hoy ya no puedes protestar, ya no tienes derecho a nada, o sea, ya estás bajo control, lo único que tienes que hacer es obedecer, si quieres continuar. Sí. Entonces ahí está lo que estamos viviendo y pues no sé a dónde vamos a parar, ¿no? Pero yo pienso que uno de los graves problemas, en todo cambio hay mucho dolor y muchas pérdidas de vidas y de pensamientos, ¿no? Entonces, generalmente las cosas yo veo que se dan porque somos ignorantes. Somos ignorantes pues no en todo, pero en este caso la política, o sea, no conocemos ni nos damos a la tarea, pero también casi no hay acceso. Porque, pues, o sea, yo me estoy viendo, dando desde que inicié la maestría, y le comentaba yo a los maestros, que por qué tener que llegar a una maestría para darte cuenta de las cosas. ¿Por qué no desde, o sea, que hubiera desde niño? Porque no les conviene por el control. Bueno, eso es lo que yo estoy. Y otra cosa que parece que desde un principio así se inició, en lo espiritual, o sea, estamos viviendo fríos, totalmente fríos. Lo único que aquí importa es sobresalir, sobrevivir y es... Sí, son los dogmas de la globalización. Un país que era muy avanzado en eso era Francia. Desde niños se les enseñaba la cultura política. Pero, ¿qué pasa con la globalización? Meten, como metieron en México, como metieron en España, un político payaso, meten a Sarkozy con sus tonterías, pero no lo metieron por ser tonto, no lo meten. Pues le vamos a dar libertades, vamos a hacer que la población joven francesa venga a América y se drogue, porque es a lo que viene la mayoría. Cuando antes venían a cultivar cultura y conocer, y se iban maravillados de la cultura que hay en México y en otros países americanos, ahora es drogas químicas, vete a Cipolite y métete cuanta locura hay, y deja de pensar en política. Meten ahora mano dura. En España metieron a Zapatero, medio mano ligera, todos van a tener acceso a la educación. Zapatero es un doctor en educación, un doctor en política, nos dan... Sí, pero ¿qué les venden? Bares, de las 9 de la noche hasta las
10 de la mañana siguiente pueden ir al bar, pueden consumir. ¿Dónde va una y dónde va la otra? Sí, el sistema inglés es muy rígido, pero es: hijito, a las 12 de la noche cerramos el bar porque mañana tienes que trabajar. El que está estudiando tiene que estudiar. No hay que me voy y me descarrío. Claro, tampoco tenemos que ser, como decíamos, tan rígidos y así, estar presos ahí, que te estés amarrado ahí. A ver, hijito, ya son las 2 de la tarde, tienes que trabajar ahorita. Te desato a las escuelas a trabajar. No tenemos que llegar a esos sistemas tampoco. Pero están metiendo políticos así. En México metieron a Fox, la dinámica, esto, las risas. Sí, pero ¿qué reformas venían? Que se están aplicando, muchas apenas ahorita, y muchas vienen ahorita, y muchas van a ser aplicadas hasta el 2030. Pero metieron ese personaje, se ríe de esto, hace esto, pero por lo mismo, para que la gente dejara de pensar políticamente y diga, pues sí, si este llegó al poder, cualquiera va a llegar al poder, yo tengo que buscar qué comer. Y erradican eso. Había una doctora del DF, del UNAM, Yablonska, esa apellida, que debatíamos en el 2004, ya decía, estaba feliz por la entrada de Polonia a la Unión Europea, y yo le dije, qué desgracia que entre Polonia a la Unión Europea, qué desgracia para la ciudadanía polaca. Y me decía la doctora, no doctora, a ver, fueron un país muy sometido, un país que no toman en cuenta con él, para entrar, para que sea doblemente obligado. Y decía la doctora, no, pero se busca que no sea así. Digo, bueno, doctora, ojalá no sea así, pero por desgracia va a ser así. Bruselas dictamina todo. Y me decía una húngara en contraparte, decía, sí, esta persona tiene razón. En Hungría nos mandan a estudiar al nivel de Unión Europea, cuando está más bajo un nivel. Lo único bueno que nos dejó el socialismo fue ser colectivos y fue la educación, y la están erradicando, están bajando nuestro nivel educativo. Al rato, los que no vivimos el socialismo van a ser unos analfabetas y no van a servir. Y como le decía, y no solo es eso, la doctrina de la Unión Europea del Fondo Monetario Internacional y es educativo, en el 92, para que España estuviera vigente en muchos países, a los ganaderos les decían 10 litros a la semana de leche, y el otro lo votaron, y hubo muchas quejas. Decía, si hay gente que no tiene ni para comer un cacho de pan, ¿por qué lo tiran? Es el mandato de Bruselas y son las normativas mundiales. Ahorita, ¿qué son? Alimentos transgénicos, dice educación, los chamacos que comen. No, maestro, yo me voy a comer mi papita. Antes, por lo menos, buscábamos una empanadita, un mole, un atole, un tamalito, buscábamos cosas que se hacían con alimentos de aquí, básicos, que salían de la naturaleza. Ahora, ¿qué hay? Sabritas, porque ya no hay. Y hasta que erradiquen eso es la parte de la globalización, hasta que los mandatarios erradiquen todo lo demás, no van a parar, y después no va a haber dónde elegir. Decían, y pasaban en el socialismo, decían socialistas que se fueron a América, jugadores de baloncesto, eso decían. Me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, decía Vlade, un jugador serbio, decía, yo cuando llegué a Estados Unidos le dije a mis hijos y a mi esposa, no, aquí hay 30 tipos de chocolate. Cuando ya apenas nos llegaba uno, era un lujo tener un chocolate, y aquí hay 500, pero sí, como decía uno de los jefes de Jalapa, pero qué cultura plástica es como chicle, bien, hay 300 modelos de chicle, pero que no hay sentimientos, no hay familia, hay disfuncionalidad. Y un ejemplo es Corea del Sur. En Corea del Sur, el país más avanzado tecnológicamente, tiene la desgracia que ni en una propia casa, en una familia, si por ejemplo viviésemos la maestra y yo en la misma casa, fuésemos hermanos y compartiésemos la misma casa, ni nos hablamos aunque estemos así, ni se habla. Eso es lo que ha llevado. Esos son los pros y contras que hay que ver y que hay que solapar, ver qué nos va a llevar, qué no nos va a llevar, qué copiar de una cultura es bueno, qué no copiar de una cultura es bueno. Y los sentimientos no son malos, son buenos. No hay que dejar de lado los sentimientos para progresar, pero sí hay que ver los avances y ver y tener acceso a los libros y eso. ¿Qué está pasando? Y lo hemos hablado. Ya están dejando de publicarse libros. Bien, con estos aparatos podemos tener 1 millón de libros, hasta 2, hasta 20, dependiendo de la capacidad de libros guardados aquí. Pero muchas veces buscamos los lindos accesos y no lo saben. O no compartes esto, tiene que ser de tal universidad, no puedes entrar si no eres estudiante de tal universidad. Entonces, ¿qué hay? Si hay una ley que se supone que somos
todos iguales y todos podemos tener todos los conocimientos, ¿por qué no llegar a esos conocimientos? Se está erradicando esto. Hay varios libros que, aparte de aquí de las lecturas recomendadas básicas, se los voy a mandar y les voy a recomendar, y si no los encuentran, se los voy a enviar, se los encuentro digitalmente varios. Uno de ellos es El nombre de la rosa, para que lo lean. El otro, 1984. El nombre de la rosa es de Humberto Eco. 1984, y La granja de James Orwell. Y dos básicos que sí creo que los hayan leído, que es La máquina del tiempo y La guerra de los mundos de H.G. Wells. Ahí plasma todos los problemas que estamos teniendo cuando se pierde la escritura, que dejamos de hablar y nos volvemos analfabetos y obedecemos al primero que le tengamos miedo. Eso es lo que se está buscando. Había un comentario que hacemos, que es precisamente lo que es el trazo o el enfoque o hacia dónde va el gobierno del actual. Sí. El neoliberalismo. No. De nuestro presidente. De Peña Nieto. Sí, así llama. Los grandes industriales a gobernar todo el mundo, no solo sucede en México, estoy hablando de todo el mundo. A dominar todo el mundo, los grandes corporativos a dominar y los demás a obedecer. Philip K. Dick tiene varios libros futuristas. A lo mejor vieron la película Minority Report, una que sale Tom Cruise, donde había unos precos que llamaban así, que veían el futuro y veían cuando se iba a cometer un crimen antes que se cometiese. Y así los justicieros llegaban, la policía llegaba y los evitaba. Pero el mismo creador de ese sistema era el primer asesino, había asesinado a una precoz y lo había tapado como un accidente, porque había accidentes, y lo descubre uno de los policías, lo persiguen y luego eliminan ese sistema porque ya no saben si era fiable o no. Y tiene otra que es muy buena, que se llama Blade Runner, que sale Harrison Ford y sale Ruth Howard, un actor holandés, de 1982 la película, donde la novela está mejor, pero si no pueden decir la novela, la película como se vaya, que sale Ruth Howard, que era alguien de otro planeta, que eran como clones, sale así pensando como el pensador de Rodin, y dice, la humanidad está condenada a no sé qué, y los sentimientos, empieza a hablar de sentimientos, y se da cuenta Harrison Ford, que era el policía que lo perseguía, que la gente de otro planeta tenía más sentimientos que los propios humanos en esa etapa. Pero ahorita hay una lectura en ciencias sobre los robots que estamos viviendo. Sí. Vi apenas en las noticias, creo que en Japón o en China, en esos países, ya con la cara de un robot que ya puede hacer cosas y puede hablar y puede cuidar a una persona mayor en una casa, los compran, los contratan, pero va a llegar un momento en que van a ser tantos que van a dominar a la humanidad, y eso es lo que es. Sí, las películas de Terminator y todo ello, que dicen, es fantasía. No es fantasía. Las películas de Hollywood no son fantasía. Hollywood trabaja, y vean, no es mentira ni me lo estoy diciendo, Hollywood trabaja 3, 5, 7 y 12 años. Vean cualquier película y aplíquenla. Vean la temporalidad y van a ver cómo la aplican. Hay una muy clara, que fue la de Día después del mañana, que sale el científico en la India lloviendo y todo. Y como 7 años después, en el noticiero de Lolita Ayala, hubo una reunión en Nueva Delhi sobre el clima, y salió en Nueva Delhi lloviendo, la misma imagen, todo. Lo que quiere decir que controlan todo. Hay un libro que bien dicen, siempre quédate con copias, siempre no me quedé en la UNAM buscando una tesis. Me remitió otro libro que lo leí, saqué copias y las repartí entre más de 3.000 personas que venían de toda América de un congreso, y lo mío desapareció. ¿Dónde hablaba? Y a lo mejor no me lo toman en cuenta. Hablaba el ministro de Economía con los ministros de Ambiente de Inglaterra, y ponía 1966 y le decían el de Ambiente a la Economía, y el de Economía al secretario de la Reina,
ponía ahí la carta. Tenemos algo feliz que contarle. Aparte de nuestro grandioso mundial del deporte que inventamos, el fútbol, tenemos otro evento maravilloso que comentarle a la reina por el cual vamos a ser más respetados. Ya pudimos controlar el clima mundial artificialmente. A esta isla nadie se va a meter con ella jamás en una guerra. Tenemos el control de todo el planeta. Ya le pueden notificar a la reina que lo hemos probado más de 100 veces y ha funcionado. Imagínense esa carta, no una carta de alguien como yo que sea desconocido, del ministro de Ambiente al ministro de Economía y de Economía al secretario de la reina. Ya pudimos controlar el clima artificial. 1966. Estamos casi a 50 años de ello. Imagínense, por eso hay terremotos, por eso hay tormentas que salen de la nada y sucede. ¿Cómo va a estar lloviendo si no es temporada de lluvia? ¿Cómo va a estar inundado? Como es una esfera, se controla así. Imagínense, a 48 años después. Sí, si uno lo lee, dice, bueno, es una ficción, pero si lo lee críticamente y ve quiénes lo escribieron, y gente que trabajó en un gabinete, que trabajó seriamente, dice, no, terrible, terrible, terrible lo que están haciendo algunos países, mientras nosotros pensamos ingenuamente en poder educar a todos y poder ser buenos todos y llevarnos con todo. Dígame, ¿alguna duda? ¿Algo? No tengan miedo, no tengan miedo, nos asusté con esa noticia. No, son detalles que, por desgracia, pavorosos. Muchas de las veces mencionan que no se dan a conocer precisamente para no llegar al favor, pero en realidad, o sea, hay muchas cosas no secretas, sino que ocultas, ¿no? Que la NASA sí. Y que inventan también, porque claro. qué decepción cuando de una noticia que nunca llegaron a la luna. Sí, lo inventaron para tapar eso de la revolución cultural, de todos los movimientos que estaba viendo. Claro, en Chile metieron mano dura, militarismo, pero en México, a pesar de que los gobiernos se suponía que no eran militares, pero sabemos que sí, disfrazados, no podían meter una guerra, no convenía hacer una guerra, entonces mételes otra noticia que los ponga felices. Ahorita, el mundial, las novelas, se meten otras cosas. No están de gratis las novelas, no están nada, ¿no? Sí, porque ya terminó el mundial y empezaron a hablar de una casa hogar de Michoacán, la gran familia, algo así. Sí. Entonces, para mí es un distractor. Es un distractor porque pues ya no estamos distraídos en el fútbol, o sea, terminó y ahorita ya... Y hay otro distractor. Vamos buscando todos los gobiernos. En España, la nueva monarquía, y que cómo se visten, qué va a ser la nueva reina, su experiencia, qué hizo en México, qué no hizo. Sí, para tapar que hay. Hace años hubo una manifestación en España de los mineros, le erradicaron violentamente, jamás lo volvieron a hablar, y pasó algo. La empresa, un amigo del padre de Mourinho, que mataron aquí, le manda el gobierno español y dice, ya nos cansamos de los detenedores de basura. ¿Qué me puedes inventar? Había un señor que inventó un sistema que se baja los contenedores, sí, en vez de ser concreto, ponen como un falso concreto, lo suben y los bajan. Y ahí se mete y dicen, bueno, qué padre, qué bonito, porque así la calle está plana y está bonita, no hay basura tirada. Pero si vemos el trasfondo que fue para que la gente pobre no pueda alimentarse, vemos la crueldad que hay. Sí, como algo cruel lo disfrazan con algo bonito. Decía una doctora, lean los cuentos, pero ya no siendo niños, ya siendo adultos, y se van a dar cuenta de las atrocidades, como decía de Caperucita, que está diciendo el contenido pornográfico de Caperucita, de Disney y todo eso, que como niño lo ve uno y no aprecia esa ideología, pero ya como adulto ve el trasfondo cruel que hay en ello. ¿Alguna duda? ¿Algo? No tengan miedo, no tengan miedo. Bueno, nosotros en donde yo trabajo llevamos un círculo de lectura a los maestros, y hablando con la maestra que dice todo eso, tocamos el tema de los cuentos, ¿no? Que hay un trasfondo, y de hecho dice que todas esas historias de Disney están basadas en las obras de los hermanos Grimm, y no porque ellos las hayan escrito, sino porque eran
leyendas, ahora sí, leyendas urbanas, y ellos las recopilaron. Entonces, por ejemplo, nos decía de la sirenita, que sí existió, pero que pues no terminó tan feliz. Ella se mata y el solo hecho de haber cambiado de pez a humano, no podía tocar la tierra porque tenía unos fuertes dolores por lo mismo. Y ella se suicida, no se casa con el príncipe. ¿Se suicida o la suicida? Sí, la mentalidad escandinava, se esconden algo cruel en algo bondadoso, y los escandinavos escudan eso. Tenemos todos los métodos y los medios, pero ya hemos visto que no es suficiente eso. Díganme. Ya los traumó. ¿Por qué? Ya no les doy otra noticia que les siga hablando, pero voy a traumar más. Para que nos vayamos más. Para que se vayan más traumados. Lo que pasa es que es una realidad, ¿no? Y no podemos salirnos de una realidad. No. Y yo siempre he pensado que cuando tienes un conocimiento, no es para se lo transmito también a los alumnos, no es para espantarte, sino para buscar soluciones o para encaminar hacia algo no tan cruel, ¿no? Estar preparado. Sí, buscar alternativas, porque siempre hay alternativas. Podemos sembrar, podemos ocupar estos medios para beneficiar y hacer nuestra red social de cultura, de cuentos, de transmitir libros, comentarios y aportar. Aunque seamos pocos, pero ir haciendo lo mismo, más bello. Una vida un poco más feliz, ¿no? Sí. ¿Le voy la noticia o no? Sí. La noticia sobre China. Tuve la oportunidad de conocer muchas veces es todo lo contrario, porque las personas que los educan eran curas que cometían atrocidades con los muchachos, y los muchachos las reproducían siendo adultos. Llega una ventaja y una desventaja. En Prusia, un país que hoy no existe, que está entre Alemania y Polonia, en 1717 se instituye la educación obligatoria. Ya es obligatorio estudiar, no es si quieren o no. Hasta ese entonces se podía estudiar. Eso se va transmitiendo a todos los países europeos y americanos. Muchos países americanos instituyen la educación obligatoria antes que muchos países europeos. Pero la cosa es a qué nivel. En México pasaron muchos años solo siendo obligatoria la primaria. De ahí pasó a la secundaria y de ahí el bachillerato. Hoy en día, a pesar de estar inmersos en un mundo globalizado, no es obligatorio estudiar universidad ni posgrados. En otros países sí, en Corea del Sur es obligatorio, por lo menos, tener un posgrado. Finlandia es obligatorio, por lo menos, tener un posgrado. Dinamarca, Suecia, por lo mismo de la globalización. Aquí en México, como decimos, no es obligatorio la universidad, ni los posgrados. Los hace uno por su propia voluntad, a veces, y la mayoría de ocasiones, por el sistema de mercado que hay, que si no tienen esos estudios, ya no pueden optar a ciertos trabajos. Bien, ¿qué hacen? Esta educación obligatoria en Rusia y en el norte de Europa. Se crean las escuelas normales para formar maestros, se escuelan los principios y planes de estudio, se hacen escuelas rurales para las personas que no tenían acceso, pero aún era elitista. Aquí destacan un personaje, el creador de los jardines de niños, Federico Ferrer, que fue el que consideraba al niño que dependiera de la actividad espontánea. Entonces, el juego, la naturaleza. Continuamos entonces con la ilustración. Después del Renacimiento, ¿qué viene? La ilustración. ¿Qué buscaba atacar la ilustración? Decía que solo los pudientes y los inteligentes podían tener acceso a la educación. Ya no solo los hijos de monarcas, los monarcas o la gente con dinero, sino los pudientes mentalmente, los que tenían la inteligencia. Eso lo decían los enciclopedistas, Diderot, ¿quién más? Robespierre,
Lafayette, que lo hace la Revolución Francesa, creían en eso. Pero entonces, ¿dónde queda lo de no, la erudición que decía Montaigne, que decía Vives? Porque ahí estamos poniendo a personas eruditas, supuestamente eruditas, que tienen el conocimiento. De Alembert era otro que decía que se podía estudiar nada más los inteligentes. Pero aparecen escritores que defendían otras cosas en la Ilustración. Uno de ellos es el suizo, el ginebrino Rousseau, con sus dos obras importantes, El Emilio y El Contrato Social, en las cuales nos habla del buen salvaje y de cómo el niño nace inocente, puro, y el medio lo corrompe. Los adultos lo corrompen porque viven en un medio corrompido. Pero bien, entonces, ¿cómo está que al niño lo corrompen la sociedad si se supone que la sociedad la forman humanos y los humanos nacemos limpios? ¿En donde hemos equivocado el camino? ¿O qué pasó? ¿Qué factor hizo equivocar el camino? Y es donde viene el famoso lema: ¿el hombre condiciona al medio o el medio condiciona al hombre? El medio en su mayoría está con su ambiente, la expresión corporal, los gestos, lo que no se hablaba, lo que sí se hablaba, los cantos, el juguete, los movimientos, si tiraba un objeto, por qué lo tiraba, si a qué lugar lo tiraba, por qué en cierta hora lloraba, a cierta hora cantaba, a cierta hora reía. Fue el primero que se empezó a fijar en esos detalles y el primero que nos empezó a estudiar. Si a ver, a tal hora puede ser por inconformidad, puede ser por rebeldía, puede ser que tuvo algún problema, y los iba analizando. Kant, un filósofo alemán, seguía manteniendo lo mismo y decía que el conocimiento que no se pudiera ver existía. Es su crítica a la razón práctica. Un libro que hace, donde marca eso, que desde niños vamos aprendiendo a los lugares que viajamos, siempre nos van a dar mayores conocimientos, pero no hay que viajar para conocer. Él casi no viajó, pero por los libros de geografía conoció todo el mundo y lo detallaba como si hubiera estado ahí. Es como una realidad virtual. O sea, nosotros que podemos enseñar a los jóvenes, si no han ido a París, podemos enseñarles con base a la computadora y a imágenes de la ciudad de París, explicarles los monumentos, explicarles qué moneda se ocupa, qué idioma se habla, por qué se habla ese idioma, quiénes la fundaron, por qué hay tales edificios de tal estilo, por qué hay estos edificios, por qué no se construyen oficinas en el centro de París y sí en el centro de Veracruz, por ejemplo, que es lo más allegado que puedan tener, o en el centro de la capital mexicana, o en el centro de la capital del estado, en Jalapa, y porque en París no, las doctrinas que hay, qué tipo de educación hay, y no tienen por qué viajar. Bien, entonces decía Kant que las experiencias vienen del mundo visible. Sería como un empirismo, una educación práctica, viene de la práctica. Si me caigo, voy a aprender a lo mejor que por ese camino no debo andar. Si pateo una cosa y me lastimo, aprendo a que no debo de patear una cosa que no me quiero lastimar. Si soy masoquista y me gusta lastimarme, pues lo voy a repetir. Y para alcanzar la perfección, el hombre requiere de la disciplina. Y hay un ejemplo. ¿Si les gusta el balompié a ustedes o no? Pero siguieron la selección mexicana en el mundial. No. Los que la siguieron. No, están viendo. Los que la siguieron. Ahí va un ejemplo clásico. Acabando el partido México-Holanda, iba a tirar un holandés un penal. Un holandés que ha fallado mucho. Y el holandés estaba concentradísimo en tirar el penal, mientras había mexicanos rezando. Y ahí está la diferencia. Una religión prepondera en la educación y la ciencia prepondera en la educación. Alguien que prepondera la ciencia en la educación, frialdad, lo tira, anota. El otro rezando para que lo fallaran. Ahí está la diferencia, la disciplina que a veces falta en el sistema educativo mexicano y que la tienen
países centrales y nórdicos europeos. Esto se consigue así, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No hay que, me quedo en el paso 1 y hasta ahí llegué y ahí se fue, no. Vamos allá. En Japón, disciplina, disciplina, disciplina. Corea del Sur, disciplina, disciplina. Corea del Norte. Logran los resultados y logran sus objetivos. ¿Por qué toqué el balompié? El objetivo logrado para Alemania. Disciplina, disciplina, disciplina. Paso 1. Selectividad. Se seleccionan más de 10.000 personas. Tú sirves para el balompié. Tú no sirves, tú sirves para mecánico, te vas a mecánico, tú sirves para la universidad, tú sirves de fontanero, Es lo que decía Montaigne, y vives de los eruditos. No hay que eruditos. Por eso decía también Rousseau y Kant, la experiencia. No quiere decir que no se pueda lograr, si muy selectivo fuiste descartado. No quiere decir que con ganas se logre, pero ahí está, disciplina. Y respetando las leyes morales. Pestalozzi, ¿qué hace Pestalozzi? El gran importante en esta etapa, al humano. A pesar de las grandes obras que hemos hecho a través de los siglos, donde creemos que el humano condiciona al medio, no es así, porque tarde o temprano la naturaleza vuelve a su cauce, y hay terremotos, hay inundaciones, hay lluvias, hay épocas de sequía. Entonces está mal esa normativa, y está adecuadamente Rousseau cuando decía: el niño nace libre y puro, pero se envicia al llevarse con los adultos. Entonces ya no hay que tomar al niño como alguien en miniatura o alguien sin valor, sino sí tomarlo en miniatura, pero como no como niño, sino como adulto. Es un adulto en formación que tiene valores, tiene costumbres, tiene conocimientos, tiene inquietudes, y el educador debe saberse de su educando. ¿Qué necesidades tiene el educando? Sí, el adulto dice: no, pues es un niño, no va a entender. ¿Para qué lo llevo a tal lugar? ¿Para qué hago esto? Sí, no va a entender. Y Rousseau decía lo contrario: un niño sí va a entender lo que se le diga, donde se le lleve, que se le haga. Si por ejemplo lo golpean antes de comer, va a crecer con esos traumas, lo va a repetir. Y si por el contrario le ponen la mesa o le dicen: a ver, ayúdame a poner el mantel, el cuchillo, el tenedor, el plato, siéntate de esta manera, va a crecer con otros valores y los va a transmitir esos valores. Entonces Rousseau hace otro libro en el cual enseña cómo educar a sus hijos. Pero para probar su teoría, Rousseau manda a sus hijos un internado. Y decía: ¿por qué un internado? Porque un internado lo alejan del vicio de los padres. Alejamos al hijo del vicio de los padres, ya no va a depender de sus padres biológicos y va a aprender otras costumbres. Hemos visto que muchas veces ha funcionado el sistema de interinatos, y hemos visto que